Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Doctor, creo que ya podría ir iniciando. Los chicos que faltan se van uniendo en el transcurso. Sí, estoy compartiendo ya. ¿Me avisas, Marco, si se ve? ¿Ya? Sí, doctor, se está viendo bien. Sí, Sí, se está observando. Ya está. que se ve. Bueno, el tema de acuerdo al sílabo, con todo, buenos días. Bueno, el tema de acuerdo al sílabo, bueno, me tocó el tema de restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, es un tema actualmente muy controversial, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente en todos los países, tanto de América como en Europa, se viene cambiando en cuanto a diagnósticos y tratamientos y el seguimiento, ¿sí? Es un tema que actualmente todavía no existe un consenso en sí fijo para poder determinar esta patología. Por eso que se nos mueren los bebés en los hospitales. Básicamente, pues, lo que les voy a comentar es acerca del diagnóstico, el tratamiento, ¿sí? Y el seguimiento, que es lo más importante. ¿Sí? Para empezar, entonces, miren, ¿cómo es esto? Entonces, existe un consenso que se llama Delphi, que es un método o una metodología prospectiva que consiste, pues, en determinar un consenso por los mejores panelistas o expertos que hay en el mundo. Entonces, más o menos en Europa en el año 2016, sí, porque a partir de esa fecha, del 2016, comienzan a cambiar el consenso que actualmente se está llevando para manejar todo este tipo de pacientes. Entonces, de los 100 expertos que se presentaron, pues, para definir más que todo, pues, el diagnóstico y el seguimiento y tratamiento para que no se mueran estos niños, entonces solamente fueron seleccionados 45. De estos 45 coincidieron sus opiniones, el cuestionario que se sometió a cada uno de ellos, 45 coincidían. Entonces, es así como nace un consenso, 2016, ¿sí? En Europa. Entonces, ese consenso, pues, nos va a determinar, nos va a dar lugar a definir, entonces, cómo vamos a partir de la fecha a definir la restricción de crecimiento intrauterino. Acuérdense que es muy difícil definir porque cada año, miren, en el 2000, 2010, en el 2006, 2008, 2010, 2015, los conceptos de restricción se han venido cambiando con la evolución del tiempo. ¿Sí? Por eso que es difícil de definir. Entonces, no existe actualmente un gol estándar para el diagnóstico del SID. Por si acaso, solamente existen definiciones operativas que hacen referencia en cuanto a un feto pequeño para la edad gestacional. Entonces, dado estas circunstancias, entonces existe la necesidad, pues, de identificar a fetos con SID verdaderos, independientemente si son pequeños o no para la edad gestacional. ¿Sí? ¿Cómo es la evolución de esto? Entonces, la línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando. Entonces, ya desde los años 1659, cuando Felipe hablaba de la auscultación de los primeros latidos cardíacos fetales. Más tarde, pues, Alexandre Kergaradec, ¿sí? Con su diseño, un embudo de tetoscopio, comienza a escuchar los latidos cardíacos, ¿sí? Y el pionero, pues, el Pinar, en 1844, 1934, como diseña ya a través de un material que es la caña de bambú, un tubo ya, que da lugar a la auscultación de los latidos, que posteriormente se ha ido modificando con un material, ¿cómo se llama? El aluminio. Entonces, y hasta ahora existe, muchachos. Entonces, si ustedes cuando vayan a hacer serum van a tener la oportunidad quizás de encontrar los pinares, ¿sí? En algunos establecimientos de salud he visto también que hay todavía. Entonces, se mantiene todavía, miren, ese diseño, ese pinar. Pues posteriormente ya hay un estetoscopio, y hay un lima donde podemos escuchar, y mejor pues si tenemos un monitor a la mano, ¿sí? Entonces, 1934 da inicio de la perinatología. Entonces, ¿qué significa esto? De que tenemos que controlar a estos bebitos, a estos neonatos durante todo el embarazo. Entonces, 1958, John Donald, considerado actualmente como padre de la ecografía obstétrica,
fue el primero que inició, pues, la obstetricia, las primeras imágenes que dio, pues, a observar cráneos, columnas. Él observaba, pues, manchas blancas, negras, pero posteriormente fue modificando su técnica y ya podía observar. ¿Sí? 1961, Huarcani. Sí, Huarcani ya nos habla acerca, pues, de la importancia de la longitud sobre el peso fetal, ¿sí? Y posteriormente, pues, donde tiene un boom, pues, este tema es Battaglia y Luchenko, por eso que lo he puesto en círculo. A partir de 1967 se hablaba, pues, de pequeños, ellos fueron los que introducen el término, pues, eh, introducen el término de pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional y grande para la edad gestacional, pero siempre y cuando un pequeño para la edad gestacional, entonces que estaba debajo del percentil o menor del percentil 10. Y posteriormente, pues, el consenso Delphi, que fue en el año 2016, ¿sí? Entonces, en el consenso Delphi, pues, sale lo más resaltante aquí, ¿sí? Entonces, Jan Donald, así como ven, miren aquí Jan Donald, ¿sí? Ven esta máquina abajo, muchachos. Entonces, este era el primer ecógrafo, como él lo diseña, pues casi abarcaba un cuarto entero, por unas tremendas máquinas eran, a diferencia, pues, que hoy tenemos unas hasta lactos de ecógrafos, ¿sí? Jan Donald, pues, es el que publica en un artículo, él publica en su primer artículo, y miren, y una de las mejores revistas en ese entonces. Estamos hablando de los 1958, muchachos, ya publicaban en Lancet, ya el primer artículo sobre investigación de masas abdominales por ultrasonido, que básicamente se basaba, pues, describía cómo era posible detectar una tumoración ovárica, que posteriormente, pues, él fue buscando, perfilando su técnica, entonces podía notar los ecos, miren cómo pueden ver los ecos, yo solamente miraba ecos negros, blancos, entonces posteriormente fue modificando hasta que pudo observar, pues, el cráneo, pudo observar la columna, pudo observar el corazón del bebito que se movía. Entonces es así, por eso que a él se le considera, pues, a Jan Donald como el padre de la ecografía obstétrica, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, más que todo, está en la teoría del defecto placentario, porque estamos hablando de una restricción de crecimiento intrauterino. La primera publicación que sale en 1961 por la Journal de Pediatría hablaba no de restricción, sino hablaban ellos de un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, este retardo de crecimiento intrauterino, cuando ellos publican, pues primero hicieron más o menos un barrido, comenzaron a buscar casos. Entonces, de estos fueron 27 casos muy interesantes, donde las cuales ellos plantearon una serie de preguntas. Entonces, se planteaban, entonces, ¿por qué estos bebitos se morían cuando nacían? ¿Por qué estos bebés salen pequeñitos? Entonces, las 8 primeras preguntas, las mejores, bueno, dentro de todo el estudio que hubo, pues 8 preguntas, que dice, pues, ¿cuál es el origen, destino de la vida postnatal? ¿Cuál es el desarrollo tanto físico como mental? Si tiene una característica somática específica, si representaba una entidad etiológica o patológica, cuál era la incidencia de la población general, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de su retraso de crecimiento en el útero? ¿Cuál es el comportamiento en el útero? ¿Y qué se sabe sobre sus membranas fetales y sus placentas? Entonces, fueron todas las incógnitas que se plantearon. La Journal de Pediatría, miren, 1961 ya se buscaba dar solución a este problema. ¿Sí? Dentro de los casos, dentro de los 27 casos, bueno, el primer caso que ellos investigan fue un neonato con una extrema microcefalia, una fisura palatina posterior. En un segundo neonato tenía una restricción de crecimiento intrauterino extrema y una fisura palatina. Entonces, el seguimiento de estos, algunos les hacían seguimiento, por ejemplo, miren el caso 6, ¿sí? De los 27 casos, solamente aquí estamos mencionando algunos, para más o menos conocer la historia, cómo aparece esto en el mundo. Entonces, miren, aparece entonces, tenemos un bebé, un neonato de 38 semanas que nació con 1.640 gramos. Sí, fue hijo de una madre de 37 años con hiperimesis en el primer trimestre.
Entonces, 12 años de seguimiento, entonces este niño ya tenía 1,32 m de talla y pesaba 22 kilogramos, con un peso, con un coeficiente intelectual de 50. ¿Sí? Otro caso interesante también que nos habla, pues este artículo es acerca de un neonato de 39 semanas con un peso de 1,244 gramos, fue una gran multípara, paciente con sífilis gestacional, alcohólica. A los 20 meses de seguimiento, este bebé tenía 5 kilos 440 gramos, tenía epilepsia y tenía un coeficiente intelectual de 47. De estos 27 casos, lo que ellos pudieron observar, lo más trascendente en esto, fueron que todos estos niños que nacían tenían placentas pequeñas. Entonces les llamaba la atención esto. ¿Por qué todo este conjunto de pacientes tienen placentas pequeñas? Sí, a larga data, entonces, algunos se morían y los que sobrevivían vivían con estas consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué publica ahora el Colegio de Ginecobstetras, el Colegio Americano de Ginecobstetras? Esta es una publicación de marzo de 2022, chicos. ¿Sí? Entonces, hace hincapié, pues, la mortalidad perinatal según el percentil de peso al nacer. ¿Sí? Entonces, en una población de menos de 1,2 millones de embarazos en Países Bajos, un estudio que se hace entre el 2002 al 2008, ellos pudieron identificar unas 5,000 muertes perinatales, ¿sí? Las cuales la mortalidad materna, perinatal aumentaba progresivamente a medida que disminuía el peso al nacer. Por ejemplo, miren, aquí en esta gráfica podemos observar pues los percentiles del bebito, ¿sí? Entonces, acuérdense que si yo quiero determinar el peso de un bebé en una embarazada, lo primero que tengo que ver qué percentil es. Entonces, en base a esto, entonces cuando los percentiles están por encima de los 50, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando ya comienza a descender este percentil? Comienza a bajar 50, 40, 30, 20. Entonces comienza a aumentar la mortalidad perinatal por 1,000 nacimientos. Entonces, miren en Estados Unidos cómo pueden hacer sus estudios ya en base a 6, 7 años, ¿sí? Y encontraron una incidencia del 25% de mortalidad perinatal. Es altísima, muchachos. Es alta la mortalidad, por eso que hasta ahora en el mundo estos niños se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un consenso muy fijo, ¿sí? Quedó de lado. Entonces, a través de este consenso, del consenso de Dulfi, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este pata? ¿Qué hacen estos expertos? ¿Sí? Hicieron estos expertos con este consenso de él. Eliminaron el líquido amniótico, eliminaron la cardiotocografía, el perfil biofísico fetal, lo dejaron de lado y ellos pusieron sus criterios, ¿sí? Porque eran los más expertos, lo demostraron con evidencia científica, hay bastante artículos sobre esto, entonces se hablan una serie de expectativas, pero son los que más investigaron, pues. Dentro de los que investigaron, pues ahí lo teníamos a Nicolai, lo tenemos a Gratacos, lo tenemos a Bachá, son los mejores en el mundo que hablan de esto, de este problema, ¿sí? Pero a pesar de que estamos los mejores, entonces el consenso ha sido modificado. Entonces, el problema de este tema más que todo es por la mortalidad perinatal, ¿sí? Seguimos. Entonces, ¿por qué es importante entonces reconocer esta patología? ¿Sí? Porque acuérdense que detrás de esto está un fantasma que nos quiere llevar. Se los lleva a los bebés. ¿Cómo se los lleva? Se mueren los bebés. ¿Cómo es la mortalidad de esto? Entonces tenemos 1/5 de muertes perinatales. Se mueren los bebitos. 1/5 de prematuros por debajo de 34 semanas. Se muere. Y 1/3 de mortalidad, de morbilidad neonatal. Por eso que es importante identificar a tiempo esta patología. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, decimos ahora, es igual un feto pequeño para la edad gestacional que de uno afectado por un retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí? Definitivamente, pues, de que no es igual. Entonces, no es igual. Entonces, el consenso, ¿qué hace este consenso Delphi 2016?
Entonces, pone los parámetros. Entonces, a partir de la fecha, ¿cómo vamos a definir pues un CIR? ¿Cómo vamos a definir un pequeño paledaje estacional? ¿Qué dice? Básicamente, ¿sí? Este consenso se basó pues en aquel feto que no alcanza su potencial de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuándo definimos que es pequeño paledaje estacional y cuándo decimos que es un CIR o una restricción de crecimiento intrauterino? Lo define el consenso Delphi. Pequeño paledaje estacional, aquel peso fetal estimado inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3 para el edad gestacional, pero con un estudio Doppler dentro de la normalidad, o sea, hemodinámicamente normal. ¿Sí? Eso tiene, entonces, así es como lo define el pequeño paledaje gestacional. ¿Sí? A diferencia, pues, que un CIR debe tener la presencia de un peso fetal esperado inferior al percentil 13. Pero, ¿qué pasa si está mayor? Entonces, si está mayor, decimos el otro concepto, la presencia de un peso fetal esperado inferior al percentil 10, pero con alteración del flujo cerebro-umbilical. Entonces, todos los vasos sanguíneos hemodinámicamente están alterados, tanto la arteria cerebral media, la umbilical y las arterias uterinas. ¿Sí? Entonces, en esta definición juega un papel muy importante el Doppler. Entonces, el Doppler es un examen que nos sirve para diagnóstico y para seguimiento, generalmente en estos problemas, en este caso. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto tenemos que tener entonces las curvas, tenemos que tener los percentiles. ¿Cómo voy a determinar mi percentil? Sí, porque me están hablando ahora que yo tengo que seguir estos parámetros. O sea, yo puedo clasificar a un CIR, tiene que estar debajo del percentil 3, o puede ser entre menos de 10, pero con alteración, ¿sí? Hemodinámica. ¿Sí? No olvidemos que un feto con peso debajo del percentil 3 es un retardo de crecimiento intrauterino, pero independiente del Doppler. Independiente del Doppler. Entonces, el percentil nos va a determinar que una medida específica, o sea, el peso del bebito, nuestro peso, que esté en función, veo mi peso en función a la edad gestacional. Entonces, yo determino mis percentiles a través del peso, ¿sí? Mi edad gestacional y una muestra tiene que ser apropiada, ¿sí? Acuérdense que en todo percentil, ¿sí? En todo percentil tiene una desviación estándar, ¿sí? Entonces, el margen que debe ser, que no debe ser entre 90, en este cuadro, por ejemplo, que es publicado en el 2017, el 2019, el 2021 y el 2022, son iguales, no ha cambiado casi nada. No, nada ha cambiado porque siguen manteniéndose estos márgenes, ¿sí? El percentil por encima de 95 y por debajo de 5, ¿sí? No ha cambiado todavía esto, ¿no? El Colegio Americano Ginecobstetras, que generalmente pues no manejamos todos los países de Sudamérica, ¿sí? Mantienen este concepto todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de partida del potencial de crecimiento? Entonces, yo para hablar de un CIR primero tengo que ver cómo crece ese bebito, ¿sí? Entonces, en el primer trimestre, ¿sí? El potencial de crecimiento tiene un punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? Las semanas de gestación. Y la semana de gestación empieza a partir de las 6,4 semanas. ¿Sí? En el primer trimestre yo puedo medir mi potencial de crecimiento de este bebé a partir de las 6,4 días, o 6 semanas, 4 días. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Acuérdense de que la máquina, el ecógrafo, tiene un software. Solamente vacío los datos y automáticamente me da el peso del bebito, me da 30 gramos, 50 gramos, 60 gramos, entonces ya estoy más o menos calculando mi potencial de crecimiento. Como generalmente esto se hace en el primer trimestre, pues está en función a la circunferencia fetal y en función a las semanas de gestación. Primer trimestre, acuérdense, punto de inicio, el potencial de crecimiento. ¿Y qué pasa si el bebito, si no me llegó esta paciente en el primer trimestre, yo no le puedo calcular el potencial de crecimiento y me llega en el segundo trimestre? Y en el segundo trimestre ya cambia la figura. ¿Cómo voy a calcular el potencial de crecimiento? ¿Cómo voy a calcular ese peso del bebé? Entonces, tengo que
utilizar mis variables. Entonces, 4 variables importantes: mi diámetro biparietal, mi circunferencia cefálica, mi circunferencia abdominal y mi longitud la longitud de la diáfisis del fémur. Entonces, 4 variables importantes que me van a dar un peso fetal esperado, ¿sí? En el segundo trimestre. Es así que se mantiene todavía esto. Actualmente se mantiene esto, sí. ¿Cómo era antes? ¿Cómo calculaba cuándo era un bebé pequeño, cuándo era un bebé grande? Entonces se utilizaban fórmulas, ¿sí? Las fórmulas que se utilizaban, pues, estaba en función al tamaño del bebé. Por ejemplo, aquí decíamos el porcentaje o la derivación porcentual. ¿Cómo sacaba? Un parámetro medido menos el parámetro precedido sobre el parámetro precedido por una constante 100. Entonces, básicamente en eso me daba pues un macrosómico o me daba una restricción de crecimiento, ¿sí? Son buenas técnicas que se utilizaban. Igual cuando se utilizaba el índice del potencial de crecimiento del bebé. Entonces, un parámetro mesurado pues del bebito. Entonces, con esto yo podía determinar pues mi crecimiento del bebé, si estaba pequeño o grande, ¿sí? Entonces, esto quedó de lado porque ahora utilizamos otros parámetros, ¿sí? Entonces, lo que le venía diciendo, los consensos, ¿sí? El Colegio de Ginecobstetras, el Colegio Americano, en el 2019 saca su primera publicación, 2021, marzo del 2022, mantiene todavía estos conceptos. Entonces, pequeño para la edad gestacional y una restricción de crecimiento fetal. Entonces, ¿cuándo es pequeño para la edad gestacional? Feto que ha alcanzado su potencial de crecimiento y no hay patología que cause restricción. Acuérdense, no hay patología que cause restricción. Este feto crece con una velocidad constante paralela a un percentil específico a través del embarazo, ¿sí? Acuérdense, son neonatos con peso inferior al percentil 10 para la edad gestacional, el ACOG. Colegio Americano de Ginecobstetras mantiene el concepto hasta el marzo, la última publicación, marzo del 2022, ¿sí? Pero estos en pequeños para la edad gestacional, nuestro tema es la restricción de crecimiento fetal, ¿sí? Es un feto que ha alcanzado su potencial de crecimiento genético determinado, una determinada edad gestacional debido a uno o más factores causales, ¿sí? De aquí vamos a hablar de todos los factores que me pueden ocasionar este. Entonces, es decir, un feto con un peso estimado, ¿sí?, inferior al percentil 10 para la edad gestacional, ¿sí? Conceptos que todavía no cambian, siguen manteniéndose a la vanguardia de la educación. Entonces, ¿cuáles son las características que me pueden dar lugar a esta restricción de crecimiento intrauterino? Generalmente, pues, viene a ser la intersección tanto del feto como la placenta y como la madre o la gestante, ¿sí? La placenta generalmente ya tiene un compromiso entre el 5 al 20%, ¿sí? O sea, generalmente pues el daño es placentario, como les decía en esta imagen cuando les ponía acá. Entonces, miren, desde el tiempo se habla de la teoría del defecto placentario y hasta actualmente sigue siendo el mismo problema, ¿sí? Mantenemos el mismo problema porque encontramos una serie de patologías placentarias, 5 al 20%, que nos pueden dar lugar a anomalías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa primero con la mujer gestante? ¿Sí? Entonces, a una mujer gestante yo le tengo que determinar primero todos los factores causales que me pueden dar lugar a una determinada patología. Por ejemplo, en este caso, una restricción de crecimiento. Tenemos una ganancia deficiente de peso gestacional, o sea, una desnutrición, una alimentación inadecuada, o quizás un bajo peso prenatal, o puede ser que la paciente tenga una patología intestinal, una pancreatitis crónica. Pero no solamente eso, sino también puede tener un factor ambiental, por ejemplo, la altura, el tabaco, el alcohol, sí, me van a dar lugar a que esta mujer condicione a que haya una restricción de crecimiento intrauterino.
¿sí? Además de esto, pues, son fármacos que no solamente pues, los fármacos que ingiere la paciente, sino que también le va a hacer daño al bebé, y que ahí tenemos pues 1 al 2% que nos va a causar un SID en estos bebitos, ¿sí? Infecciones, por ejemplo, la infección sí pues está determinada pues que puede ser viral, más que todos son virales. Ahí hablamos del citomegalovirus, del herpes zóster, tenemos de la hepatitis, de la polio, de la rubiola. Entonces, son todas estas entidades etiológicas que nos pueden dar lugar a un SID, ¿sí? Pero más que todos virales, pero también pueden haber bacterianas. ¿Se acuerdas de un treponema pallidum, una sífilis? Nos puede dar lugar a un SID. O un parásito que también nos puede dar una toxoplasmosis gondii, por ejemplo, nos puede dar un SID, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, tenemos pues de que, de que existe de que existe también comorbilidades de la misma paciente. Por ejemplo, las pacientes que son hipertensas, que son preeclánticas, aquellas mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico o tienen un síndrome antifosfolipídico. Entonces son problemas muy generales, lo que va a dar lugar pues a que tenga más compromiso ya fetal, placentario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una serie de condiciones pues, que nos va a dar lugar a que nos lleve a un SID. Por ejemplo, tenemos pacientes, ¿sí? Con diabetes mellitus pregestacional, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, sistema lupus eritematoso, enfermedades cardíacas cianóticas, ¿sí? Enfermedades hipertensivas como la preeclampsia en primer lugar. Acuérdense que la preeclampsia tiene que ver mucho con la placenta, entonces por ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, siempre la preeclampsia está vinculado, ¿sí? A un SID, ¿sí? El abuso de alcohol, ya hemos dicho, el tabaco, el alcohol, una gestación múltiple, cuando hay discordancia fetal, me puede dar lugar a un SID, o exposición a teratogénicos, ¿sí? La ciclofosfamida, pues que se utilizaba, el ácido valproico también, que se utilizaba anteriormente con mucha frecuencia, entonces nos causaba esto, enfermedades infecciosas, citomegalovirus, lo que acabamos de decir, toxoplasmosis, virus, desórdenes estructurales genéticos, ¿sí? Dentro de esta, pues, la trisomía, tenemos la 13, la 18, ¿ya? O otras enfermedades como la gastroquisis también que pueden. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de factores que pueden predisponer, pues, a un SID, ¿sí? Independientemente pues, del feto, que puede nacer con una cardiopatía congénita, diafragmática, ¿sí? Una hernia onfalocelia, una gastroquisis, una encefalia. Entonces son bebitos que en las malformaciones congénitas también tenemos, pues, que nos pueden dar lugar a un bebé con SID, ¿sí? Si yo sospecho en un diagnóstico por ecografía, un bebé que me viene con malformación congénita, entonces inmediatamente yo tengo que calcular su peso de ese bebé, si está creciendo bien para su edad gestacional, ¿sí? Y si está debajo del percentil 10, del percentil 3, hacerle un Doppler y poder llegar a hacer un diagnóstico más preciso, más valedero. Entonces, es en cuanto a la etiopatogenia, muchachos, ¿sí? Entonces, no dejemos de lado, aquí no tenemos que dejar de lado, pues, lo que pasa con la invasión trofoblástica normal, ¿sí? Acuérdense de que el problema, más que todo del SID, es un 5 al 20% por anomalía de la placenta y cordón, ¿sí? Entonces, como esa anomalía de la invasión, entonces yo primero tengo que ver cómo es mi invasión trofoblástica normal. Para hablar de la normalidad, primero tengo que conocer mi normal. Entonces, acuérdense que cuando una mujer se embaraza, ¿qué causa? Causa un gran aumento de la circulación uterina, lo cual va a permitir un crecimiento adecuado fetal intrauterino, ¿sí? Entonces va a haber cambios vasculares en este entonces, ¿sí? ¿Qué tipo de cambios vasculares? Entonces, acuérdense de que aquí, normal, ¿sí? Acuérdense que el sincicio trofoblasto va a migrar hacia los vasos, hacia las áreas espirales. Entonces, estas células tienen que adherirse al endotelio. ¿Para qué? Para poder sustituir esta túnica muscular. ¿Para qué? Para que aumente la luz del vaso, para que este vaso sea más flexible y para que pueda llegar más cantidad de sangre a la placenta. Entonces, ¿qué pasa si no hay esto? Perdón.
¿Qué pasa si no hay esto? Entonces, lo primero que tengo que conocer, mi invasión trofoblástica. ¿Cómo es? Entonces, aquí se cumple, pues, las dos oleadas. La primera oleada y la segunda oleada, que, bueno, todos hacemos, desde que hemos llevado embriología, conocemos esto, la invasión trofoblástica, ¿sí? La primera oleada que se da entre las 6 a 8 semanas y se termina antes de las 12 semanas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la primera oleada? Que toda esta invasión trofoblástica, o sea, todas las arterias de la decidua, ¿sí? Se transformen en arterias uteroplacentarias, o sea, en arterias espirales, de tal manera que van a llegar al borde entre el endometrio y miometrio, ¿sí? Llegan al borde, solamente a este borde llegan, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la primera oleada? De formar un espacio intervelloso de la placenta para poder crecer. Entonces, la segunda oleada se da por un proceso ya de invasión que aparece más o menos entre las 14 semanas y termina antes de las 24 semanas. Pero ya no es en el borde, aquí ya es intramiometrial, ¿sí? Entonces, esa es una invasión normal de la placenta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la placenta, qué pasa cuando esta invasión trofoblástica no me va a sustituir a esta túnica muscular? Entonces, si no me sustituye a una túnica muscular, entonces este flujo sanguíneo, ¿sí? No va a pasar con gran cantidad. ¿Por qué? Porque este tejido, esta célula del sinciso trofoblasto se van a unir al endotelio y lo que van a causar pues es un tejido más fibrinoide, más grueso, más duro. Entonces el vaso ya no va a ser flexible, el vaso no va a tener una gran luz, entonces ya no va a tener un flujo placentario tanto para el feto como para la madre por igual cantidad. Ya no, entonces va a haber una deficiencia, ¿sí? Entonces, cuando existe esta deficiencia, es lo que se da, pues, la famosa preeclampsia, ¿sí? Lo que ya todos conocemos, pues, entonces, disminuye la luz, hay menor paso de fluido sanguíneo, entonces la placenta se crece con menor tamaño, hay menor cantidad de flujo sanguíneo, al bebé le llega menos sangre, entonces se crece un bebé pequeño, ¿sí? Pero no solamente pues una preeclampsia está dada por esto, sino que también tenemos que pensar en factores genéticos, en factores ambientales, en factores inmunológicos, ¿sí? Acuérdense que una mala adaptación feto-materno va a alterar pues generalmente pues a las células de la natural killer, va a haber una alteración de los macrófagos, va a haber una alteración, ¿cómo se llama esto? El complejo de histocompatibilidad. Entonces altera toda esa cascada de coagulación. Entonces da lugar a una hipoxia placentaria. Y la hipoxia placentaria se caracteriza pues por una estrechez de la luz vascular del flujo, dando lugar a una hipoperfusión fetal. Hipoperfusión fetal. Entonces, cuando hay una hipoperfusión fetal, ¿qué pasa con la sangre materna? La sangre materna fluye hacia el espacio intervelloso con alta velocidad. Acuérdense, va a haber mayor velocidad y pulsatilidad. ¿Por qué? Porque va a promover una vasoconstricción, ¿sí? O sea, no le está llegando mucha sangre a esta placenta. Generalmente, pues, hay isquemia, hay una perfusión placentaria. Entonces, es así como se produce pues un desequilibrio entre los factores angiogénicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de factores angiogénicos son los más conocidos en nuestro medio? ¿Se acuerdan? Entonces, es la tiroxina quinasa soluble tipo 1, ¿sí? Que va en aumento, y la otra que es el factor de crecimiento endotelial placentario. Esto tiene que estar en un equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no está en un equilibrio? Entonces está llegando menos sangre, o puede ser de que la paciente sea obesa, tenga una diabetes mellitus, o puede ser que tenga una lipidemia, tenga una hipertensión crónica, tenga tromboembolias, o la paciente tenga infecciones que me pueda causar todo este problema, ¿sí? Entonces, por eso que es importante, o está vinculado, pues, la preeclampsia con un SIR, ¿sí? Entonces, independientemente de eso, entonces lo que se conocía anteriormente, ¿cómo era el crecimiento del peso fetal? El crecimiento fetal, bueno,
se había dividido en 3 fases, ¿sí? Entonces, el primer paso era una hiperplasia que se daba hasta las primeras 16 semanas, que se caracteriza por la hiperplasia por el aumento del número de células, ¿sí? De las 16.1 hasta las 32 había una combinación tanto hiperplasia como hipertrofia, ¿sí? Y después de las 32 semanas se acumulaba pues masa fetal por hipertrofia celular, y esta fase pues es la que se acumula mayor parte de la grasa fetal y glucógeno. Bueno, así se consideraba, pero actualmente ya no se maneja estos conceptos, pero ustedes pueden ver en las literaturas, en los libros, sí, o en los artículos que están menos del 2016, todavía consideran esto. Después del 2016 se acabó esto, ¿sí? Pero sí tenemos que conocer cómo aumenta el peso, pues, en una gestación. Pues acuérdense que el crecimiento fetal durante estas 3 fases se daba 5 gramos por día hasta las 15 semanas. ¿Sí? 15 a 20 gramos por día hasta las 24 semanas y 30 a 35 gramos por día hasta las 34 semanas. ¿Sí? Entonces ese era cómo aumentaba el peso fetal. ¿Sí? ¿Y cómo es su incidencia? Su incidencia, mire, en nuestro medio, en Sudamérica, tenemos una alta incidencia de 6 al 30%, a diferencia de los otros países, pues, con mejores, posibilidades económicas, que tienen casi un 4 al 8%. Nuestra incidencia de fetos de decir es altísima, 30%. Miren, 30% de estos bebitos se mueren, acuérdense. Son conceptos que quedó de lado, como les decía, pues antes se hablaba de un ser simétrico y otro asimétrico, ¿sí? El simétrico que era proporcionalmente pequeño en todas sus dimensiones. A diferencia, pues, que el asimétrico tenía una circunferencia abdominal más pequeña en comparación con la cabeza fetal. ¿Sí? Pero quedó de lado esto, sí, porque ahora ya tenemos un consenso, ¿sí? Y les voy a decir cómo es ese consenso. Entonces, el consenso de definición, ya lo dije, entonces, este es el consenso de definición. El CLINE de Barcelona, ¿qué nos dice? Igual, el CLINE de Barcelona, sí, bueno, ahí en Barcelona está Gratacos, sí, que también pues describe casi los conceptos iguales, que un peso fetal esperado menos del percentil 10, ¿sí? Y mayor al percentil 3 para la edad gestacional. Ojo que no tiene que ver alteraciones hemodinámicas, o sea, el Doppler debe ser normal. Ese es un P. Pero un SIN, un crecimiento intrauterino restringido, entonces el peso fetal esperado debe ser menor del percentil 3 o el peso fetal esperado debe ser menor al percentil 10, pero con alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Es decir, un Doppler anormal ¿de quién? ¿Sí? De la arteria cerebral media, de la arteria umbilical, de la arteria uterina. Entonces tiene que estar alterado. Por eso que les decía que el Doppler actualmente es el boom para el diagnóstico del SIN. ¿Sí? Yo no puedo hacer un diagnóstico del SIN si no tengo ahora un Doppler. ¿Sí? Lo dejaron de lado a la cardiotocografía, al perfil biofísico fetal, lo dejaron de lado al índice de líquido amniótico. Ya no consideran nada de esto. ¿verdad? Tengo que tener mi Doppler. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, el mundo es más moderno cada vez. Entonces, las cosas se nos están haciendo más fáciles cada vez. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hacer el diagnóstico en estos tipos de pacientes? ¿Sí? Entonces, para hacer mi diagnóstico, decir, lo primero que tengo que conocer yo, la edad gestacional de la paciente. Es decir, entonces yo le voy a preguntar a una mujer embarazada, señora, ¿cuándo ha sido su fecha de última menstruación? ¿Sí? Vamos a suponer que me da X semanas, doctor, tal fecha, entonces yo calculo su edad gestacional y me da, vamos, 14 semanas. Me da 14 semanas. Entonces le hago una ecografía y en la ecografía me da 13.5 semanas. Entonces es un FUR confiable, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si la paciente me da un FUR que me da unas 12 semanas? X semanas me da, doctor, tal día, le saco su FUR, ¿sí? Y me da 12 semanas. Pero cuando le hago la ecografía, ¿sí? Me da más o menos 14 semanas y media. Entonces es una FUR no confiable, ¿sí? Porque no está coincidiendo. Entonces la ecografía está en función a
a la fecha de última menstruación. Por eso que para hacer el diagnóstico de un SIR es importante conocer la edad gestacional, ¿sí? Pero ojo, para tomar la edad gestacional no es tan fácil, muchachos. ¿Por qué? Porque no solamente es preguntar, porque hay pacientes que dudan. Entonces, por eso que en el carnet perinatal hay un ítem donde dice, ¿duda, señora? Cuando le pregunta su fecha de última menstruación, ¿duda? Te dice, no, doctor, esa es mi fecha, todos los meses yo menstruo tal. Entonces no duda la paciente. Pero si duda, hay otras que sí, pues te dicen, sí dudo, doctor, parece que puede ser duda. Otras que se olvidan, ¿sí? No me acuerdo, doctor. Entonces, ¿cómo le vas a sacar la edad gestacional para poder hacer un diagnóstico de sí? O otras pacientes toman anticonceptivos, ¿sí? Se ponen inyectables de 1 mes, de 3 meses, la medroxiprogesterona, o toman píldoras, entonces, o toman el método anticonceptivo que lo toman cada mes. Entonces, hay un desorden de su ciclo menstrual, entonces es bien difícil calcular la edad gestacional. O puede ser de que les toque pacientes puérperas que ya están dando de lactar 3 meses y doctor, de nuevo ya no me viene mi menstruación, llegan, le hacemos una ecografía y está de nuevo embarazada la paciente. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar todos esos factores. ¿Sí? ¿Qué más? O puede haber que hay pacientes que tengan comorbilidades. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, las hipotiroidismos, pacientes que tienen tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, o son pacientes que todo el mes sangran. Llegan, doctor, ¿sabe qué? Yo sangro todos los días. Son pacientes que tienen miomas, por ejemplo. Entonces, calcular su edad gestacional en esos pacientes, que a pesar que salen embarazadas, entonces es un poco tedioso, ¿sí? Por eso que para hacer el diagnóstico del SID, entonces debemos de tener en consideración todos estos factores que venimos mencionando, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, el otro, para hacer el diagnóstico también es la sospecha clínica, o sea, esta es la evaluación que vamos a hacer a la paciente, ¿sí? Le voy a medir la altura uterina, voy a ver cómo está el bebito, voy a escuchar los latidos, ¿sí? Posteriormente es una biometría fetal, la estimación ecográfica del peso fetal, o voy a medir las curvas poblacionales del peso fetal, que puede ser también individualizada. Entonces vamos a comentar cada una de estas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Sí? Primero, lo que tengo que hacer, después de hacer mi anamnesis en cuanto a la edad gestacional, ¿sí? A su FUR, entonces voy a hacer la evaluación clínica. La evaluación clínica consiste, pues, en medir la altura uterina, ¿sí? ¿Y cómo se mide la altura uterina? Se mide del borde superior de la sínfisis púbica hacia la parte superior del fondo del útero, ¿sí? Entonces, tengo que tener mi punto de corte. Doctor, ¿a partir de qué fecha yo puedo medir la altura uterina para poder hacer un diagnóstico de sí, 26 semanas, ¿sí? Antes no. 26 semanas es tu punto de corte, uno tiene que considerar estas semanas. Entonces, más o menos, aquí hay unos promedios. Entonces, a las 26 semanas, ¿cuánto debe medir la altura uterina? 23, 25, 30, 27. Entonces, más o menos 2. Acuérdense que en una desviación estándar es siempre más o menos 2 en semanas de gestación en función al tamaño, a los centímetros de la altura uterina. Pero esto funciona ¿cómo? Sí, doctor, ¿y cuándo sé que está bien, cuándo sé que está mal? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hace el CNIE de Barcelona? ¿Qué hacen los españoles? Tienen una tablita, ¿sí? Donde ellos calculan, acuérdense, calculan los percentiles entre 10 y 90. Esos son sus puntos de corte de ellos. Entonces, de acuerdo a la semana de gestación, entonces tiene que tener su altura uterina. Por ejemplo, si yo tengo un bebé, tengo una gestante, perdón, que tiene una altura uterina de 32, ¿sí? Perdón, tengo una gestante ya de, vamos a ponerle, de 34 semanas, ¿sí? Y con una altura uterina de 28. O sea, no está dentro del percentil, ¿sí? Entonces, pues, tiene que estar debajo
debajo del percentil 10. Entonces, por eso son estos parámetros que yo tengo que tener en cuenta. Este es mi promedio, acuérdense, el percentil 50 siempre es promedio. Es el promedio entre, este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Sí? No debe pasar esto y tampoco no debe pasar para tener un parámetro normal. Pero, ¿qué pasaría si está por debajo del percentil 10? Porque acuérdense que la definición es tanto para un pequeño oleaje estacional como para un CIR, ¿sí? Considera que debe estar debajo del percentil 10. Acuérdense eso, muchachos, ¿sí? Ese concepto no cambia porque hasta actualmente la última guía lo está mencionando, ¿sí? Pequeño paledaje estacional inferior al percentil 10 o mayor al percentil 3. El CIR inferior al percentil 3 o puede ser inferior al percentil 10 pero con daño hemodinámico o una alteración hemodinámica. Tener en cuenta esas consideraciones, ¿sí? Cuando yo haga mi diagnóstico de mi altura uterina, cuando voy a ver si la altura uterina es... Entonces, siempre como base yo debo tener mi edad gestacional de inicio para poder comparar, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico ecográfico? El diagnóstico ecográfico tampoco no es tan fácil, muchachos, ¿sí? Tan fácil. Entonces, más que todo, porque yo tengo que tener bien claro, tengo que tener, sin duda, ¿sí? Mi edad gestacional de la paciente. O sea, yo tengo que buscar la forma de cómo conseguir la edad gestacional para poder comparar con los parámetros. Porque, ojo, el diagnóstico ecográfico, nosotros ingresamos los datos a un ecógrafo, la longitud del fémur, diámetro biparietal, circunferencia cefálica y circunferencia abdominal, y automáticamente me bota un peso, ¿sí? Pero la máquina no piensa, acuérdense, ¿sí? Porque si es una gestante que tiene 14 semanas por FUR, ¿sí? Y me sale un bebé con semanas por la ecografía me sale 11 o me sale 10, entonces es allí donde nosotros debemos de indagar más datos, ¿sí? Por eso es importante que la edad gestacional para hacer un diagnóstico es básico, ¿sí? Entonces, estimación pues de la biometría fetal, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico ecográfico? Calcular el percentil del peso para la edad gestacional, ¿sí? Porque yo tengo que calcular mi peso de percentil. ¿Por qué? Porque me pide la definición que debo estar, a ver, ¿cómo está ese percentil? Si está debajo o si está por encima, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, ya, ¿qué nos dice en la primera consulta? Llega la paciente en la primera consulta, generalmente pues su embarazo está iniciando y tengo una longitud craneocaudal menor de 84 milímetros. Entonces, si es de menor de 84 milímetros, entonces yo voy a datar la edad gestacional por esto. O sea, voy a calcular el peso de este bebito, ¿ya? Por esto, la longitud craneocaudal, que es 100% segura. Pero, ¿qué pasaría? Si esta longitud craneocaudal es mayor o igual de 84 milímetros y tiene un diámetro biparietal menor de 60 milímetros? ¿Qué nos dice Papa Jordi? Papa Jordi dice, pues, aguanta, si tienes esto, entonces entre la longitud craneocaudal y el diámetro biparietal, tú tienes que calcular tu percentil la datación es a través del diámetro biparietal, porque está ya más grandecito el bebito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Papa Jordi igual, nos sigue, es el que más describe en estos diagnósticos. Papa Jordi dice, a ver, pero ¿qué pasa si tú tienes un diámetro biparietal mayor o igual de 60 y su FUR sigue incierto, es incierta, no sabe, la paciente está dudando? Entonces ya coges dos parámetros, dos elementos importantes que te van a valer para poder tomar, pues, para poder calcular el percentil del peso de esta edad gestacional, ¿sí? Diámetro biparietal menor de 85 milímetros, entonces Papa Jordi dice que vas a datar por este diámetro. Sí, sí, señor. Si es mayor, tú vas a calcular, ¿ya? No por la longitud del cráneo caudal, sino por el diámetro biparietal. Pero, ¿qué pasa si este diámetro biparietal es mayor de 85 milímetros? La datación de tu peso, ¿sí? Para la edad gestacional lo vas a hacer
ya, por la longitud del fémur y por el perímetro cefálico. ¿Sí? Entonces, de esta forma, de esta manera, entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Más que todo, ¿por qué? Porque yo tengo que calcular el percentil del peso para la edad gestacional. Para eso nos sirven estos datos, ¿sí? Papayoli bien escribe en su última publicación, ¿sí? 2016 en el ACO. ¿Sí? ¿Cuáles son las velocidades de crecimiento y el bienestar fetal? Acuérdense que las gráficas de crecimiento longitudinal pueden ser de dos tipos. Pueden ser, entonces, yo cojo una cierta población y a mi cierta población yo le voy a dar ya un percentil, un crecimiento, ¿sí? O también puede ser individualizado, ¿sí? Se podría ser individualizado. ¿Cómo? Por ejemplo, miren, tengo mis tablitas, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular el peso de un bebito. Entonces, yo tengo que tener, ¿sí? Mis tablas, tengo que tener mi percentil que está por encima de los 90, que está el promedio en los 50 y que está debajo de 10. Entonces, tengo el perímetro cefálico que siempre está en función a la edad gestacional, ¿sí? De una forma individualizada, ¿sí? Pero, doctor, y si fallo midiendo, pues puedes hacer abdominal, ¿sí? Puedes hacerlo con la longitud del fémur nomás y sacas el percentil. Puedes sacar el percentil como está. Y además, todo esto lo da ahora la máquina. Antes se calculaban con tablita los carnets. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta que en unos carnets que teníamos que poner un punto, graficar, si salía de esa curva o se bajaba. Ahora ya no. Ya no hay necesidad de hacer eso. Tú ingresas los datos a la máquina y la máquina automáticamente te saca el peso y te saca el percentil, ¿sí? O sea, ya no piensas mucho de ahora, ¿sí? Cómo sacarlo y cuánto me saldrá, ¿no? Porque la máquina, dependiendo del peso, te va a dar el percentil. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, pues, es la edad gestacional, porque acuérdense que la máquina nos da pesos, nos da percentiles de acuerdo a los datos que tú ingresas, ¿sí? Pero vamos a suponer que tú vas a sacar un bebé, vas a terminar una gestación y esa gestación tú lo estás sacando con los diámetros que da, pues una gestación de 35 semanas, pero vas y lo operas, lo sacas ese bebé y sale un bebito de 30 semanas, ¿sí? Entonces, por eso es importante datar siempre la edad gestacional. La edad gestacional juega un papel muy importante en este tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, solamente para que lean algunos conceptos que ya quedaron de lado, pero igual, pues les he puesto acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a estimar ecográficamente mi peso fetal? ¿Sí? Entonces, tengo que tener mis parámetros. ¿Cómo voy a calcular mi peso fetal esperado? Entonces, aquí va a incluir el diámetro, ¿sí? Diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y mi longitud de fémur. Hacklo, miren, desde 1985 hasta la actual, se sigue manteniendo esos parámetros, ¿sí? Y siempre pide una reevaluación a los 15 días, ¿sí? Entonces son diámetros que nos va a dar lugar al peso fetal, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, una vez que yo tenga el peso fetal, ya pues conseguí mi peso fetal, ¿cómo identificar el compromiso? ¿Qué significa cómo identificar el compromiso? Entonces, yo identifico mi peso, ¿sí? Identifico mi peso fetal, ¿sí? Pero a pesar de que he hecho una anamnesis de una buena edad gestacional confiable, una biometría, entonces me sale un bebito con bajo peso. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, cuando me sale un bajo peso, a pesar de que ya apliqué todo esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es la anatomía fetal y sus marcadores. Entonces, cuando se le hace, tengo que hacer primero un proceso mental de qué es lo que está pasando con este bebé que está con bajo peso, ¿sí? Entonces, comienzo a buscar desde la cabecita hasta los pies, pues, cómo está la cabecita, cómo está la anatomía más que todo, pues, ¿sí? Cómo están la dilatación ventricular, cómo está la cámara gástrica, si hay hernia diafragmática, si hay gastroquisis, si hay onfaloceles, si hay hidrocefalia, si hay microcefalia. Entonces me pongo a buscar todo, la anatomía fetal, si los huesos largos, las diáfisis están simétricas, no están simétricas, comienzo a buscar alguna patología, ¿sí? Entonces, tenemos dos caminos aquí.
cuándo es normal y cuándo es anormal. Si es anormal, entonces yo estoy... ¿Es anormal qué significa? Que yo he detectado, por ejemplo, una cardiopatía, por ahí diagnostiqué pues que en el corte de las 4 cámaras, ¿sí? Hay uno más grande que el otro. Ah, ya, entonces este bebé se viene mal, se viene con una cardiopatía, entonces yo estoy frente a un RCU, o sea, un crecimiento, una restricción de crecimiento intrauterino de tipo intrínseco. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración cromosómica o genética que me está dando lugar a esto, o puede ser que es algo infeccioso, ¿sí? Acuérdense que la etiología de esto también son las infecciones, son los virus, son las bacterias, son los parásitos, me pueden dar lugar a esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la anatomía, después que haga toda la anatomía, ¿sí? Me sale normal, ¿sí? Me sale normal. Entonces yo voy, ¿sí? A hacer la otra búsqueda, ¿sí? Comienzo a hacer mi evaluación de mi Doppler de la arteria umbilical. Hago mi Doppler de la arteria umbilical, entonces, si me sale anormal, ¿sí? ¿Qué estoy buscando? Me sale anormal, entonces, ya. Doppler umbilical está directo, acuérdense, la arteria umbilical directo con la placenta, ¿sí? Es más directo, entonces, sí. Entonces, este bebé que salió pequeñito, entonces la arteria umbilical está normal. De ahí vamos a ver cómo es la normalidad de esta arteria. Si es anormal, esto, entonces estoy frente a un CIR de tipo placentario. Acuérdense muchachos, de que las causas más frecuentes, ¿sí? De un CIR de tipo placentario es del 15 a 20%. ¿Sí? O sea, la mayor parte es de tipo placentario. ¿Sí? Entonces, como se puede ver en esta imagen. ¿Sí? Entonces, tipo placentario. ¿Sí? Entonces, tengo un bebé, entonces yo ya sé ya que este bebé, a pesar de que le saqué todo, este bebé está con bajo peso. ¿Por qué? Porque hay una normalidad en la arteria uterina. Algo está fallando, entonces es un RCU de tipo placentario. Doctor, ¿y qué pasa si está normal? Si está normal, entonces yo tengo que considerar acá, ¿sí? Este bebé pequeño, anatómicamente normal, ¿sí? Doppler normal, tengo que tener aquí mi curva de edad gestacional. Si está por encima de las 32 semanas, entonces yo estoy pensando en una restricción de crecimiento intrauterino de tipo tardío, Pero doctor, no hay nada de eso. Entonces es un bajo peso para la edad gestacional, pero constitucionalmente sano. Es un bebito que por genética, ¿sí? Es bajo peso, ¿sí? No tiene ninguna alteración, tanto anatómica como por Doppler. Entonces se considera constitucionalmente sano. Entonces más o menos esa es la figura de este siglo, ¿sí? Entonces, volvemos al consenso Delphi, muchachos. El consenso Delphi, ¿qué nos ha dejado a partir del año 2016? ¿Sí? Entonces, él define, ¿te acuerdas que les decía de que los 45 expertos, ¿sí? Definen dos categorías, un CIR precoz y un CIR tardío. Pero tienen un punto de corte ellos. El punto de corte es la semana de gestación. O sea, es las 32 semanas de gestación. Ese es su punto de corte. Eso. Menos de las 32 semanas, un CIR precoz. Más de las 32 semanas es un CIR tardío. ¿Sí? Entonces, pero, pone una condición, que tiene que ser en ausencia de anomalías genéticas. No tiene que haber ninguna de estas alteraciones, ¿sí? Para poder hablar de un CIR tardío o precoz. Entonces, se dejó de lado, pues, el CIR simétrico, asimétrico, ahora se cambió por un precoz y tardío. Acuérdense que el CIR simétrico era tipo 1 y el asimétrico era tipo 2, ¿sí? Ustedes todavía van a encontrar eso en la literatura, muchachos. Pero los que leen a partir del año 2016 para adelante, que esa publicación más o menos sale 2016, 2017, ya se publicaron esos artículos, a partir de esa fecha ya van a encontrar estos consensos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué nos dice este consenso? Dicen, señores, ¿sí? ¿Cómo ahora vas a clasificar tú? ¿Cómo vas a hacer tu diagnóstico de CIR precoz? ¿Sí? Vas a tener en cuenta tu edad gestacional. O sea,
Menos de 32 semanas es un CIR precoz. ¿Qué más? Tengo que tener entonces mi peso fetal esperado de la circunferencia abdominal menor del percentil 3. O puede ser de que el flujo diastólico esté ausente o puede estar reverso de quién? De la arteria umbilical. O bien, puede darse una de estas, elementos. Por ejemplo, sí, mi peso fetal esperado de la circunferencia abdominal menor del percentil 10, combinado con qué? Con un IP. El IP es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina mayor del percentil 95 o puede ser el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor al percentil 95. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer este diagnóstico? Entonces yo tengo que saber el Doppler. Acuérdense que el Doppler nos va a dar lugar al diagnóstico y a seguimiento. Doctor, ¿y no vale entonces la cariotocografía que hacemos? No sirve, no sirve, sí no sirve, sino que este consenso ya cambió todo. Por eso que les dije en un principio, actualmente no existe un consenso, ¿sí? Un consenso que nos pueda definir claro bien las cosas. Solamente aquí utilizan el Doppler. Doctor, y si no tengo Doppler, ¿cómo puedo hacer mi diagnóstico? Bueno, por ahí ya cambia la figura, ¿sí? Ya tienes que tomar los parámetros antiguos, ¿sí? Entonces, un CIR tardío, mayor de 32 semanas mi punto de corte. Igual, entonces tengo que tener mi ponderado o mi peso fetal esperado de la circunferencia abdominal menor del percentil 3, o bien dos de los tres siguientes criterios, ¿sí? Un peso fetal esperado de la arteria de la circunferencia abdominal menor del percentil 10. O puede ser que el peso fetal esperado o la circunferencia abdominal caída ya mayor de 2 cuartiles, que posteriormente les voy a explicar cómo es esto, ¿sí? O un índice cerebro placentario. ¿Qué significa índice cerebro placentario? Voy a dividir el IP de la arteria cerebral media sobre el IP de la arteria umbilical, ¿sí? Me tiene que dar mayor del percentil 95. Entonces, estos fueron los criterios de Delphi. O sea, mi diagnóstico a partir de esto, ¿sí? Mi CIR, primero tengo que buscar mi peso, mi percentil de peso. Entonces voy a buscar en dos estadios, ¿sí? Precoz y tardío. ¿Qué más nos dice? Miren, entonces, este consenso de Delphi con estos grandes expertos, ¿qué han encontrado? Que generalmente pues el diagnóstico se va a hacer cuando ya tenemos un 70% de daño, más que todo en un CIR tardío. O sea, bien difícil es que diagnostiquemos pues un CIR precoz a temprana edad. Generalmente pues hay una alta prevalencia, casi un 70% que se diagnostica del CIR tardío. ¿Sí? El diagnóstico, acuérdense, es su punto de corte 32 semanas. Precoz, menos de 32 semanas, tardío, mayor de 32 semanas. ¿Sí? El manejo todavía sigue, para el CIR precoz sigue siendo un desafío. Yo no sé cuándo voy a terminar la gestación, yo no sé cuándo la voy a dejar, yo no sé si sigo o no sigo, doctor, ¿qué hago con este paciente? Ya diagnostiqué ahí, entonces es un desafío de verdad, porque este bebé a larga data se me puede morir, ¿sí? Entonces, si diagnostico un CIR a las 28 semanas, si saco un bebé, entonces el pronóstico es malísimo, sacar un bebé 28 semanas, 29, menos de 30 es malo, ¿sí? Peor aquí en nuestro medio, no tenemos incubadoras, tenemos que sacar un bebito para meter otro, peor, ¿sí? Entonces, un problema de salud pública muy aparte, ¿sí? Entonces, los dos, acuérdense, los dos CIR, los dos estadios, ¿sí? Tienen origen placentario, ¿sí? Cuando es precoz, entonces la enfermedad placentaria es severa. ¿Sí? El Doppler anormal de quién? De la arteria umbilical casi es el 70%. Hay una alta asociación con una preeclampsia. 60% de estos pacientes con un CIR precoz me hacen preeclampsia. Claro, porque me va a generar un desequilibrio de los factores angiogénicos. Acuérdense de ¿cómo se llama esto? De la tirosinasa, la quinasa soluble tipo 1, ¿sí? Con el factor de crecimiento placentario. Entonces va a haber un desequilibrio de estos.
¿sí? En cambio, en uno tardío, pues igual, la enfermedad placentaria tiende a ser leve, ¿sí? El Doppler tiende a ser anormal ¿de quién? De la arteria umbilical menos del 10%, ¿sí? Entonces, cuando es tardío, hay una baja asociación de preeclampsia, casi un 15%, miren, en comparación de 60. Pero aquí hay otras comorbilidades, pues puede ser una diabetes, ¿sí? Puede ser una hipertensión crónica, puede ser una tromboembolia que haga la paciente. Entonces, igual también hay un desequilibrio de los factores angiogénicos, pero sí no es tan severo como el precoz, pues es leve, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta un SID? Generalmente, pues, porque va a haber hipoxia. Entonces, la adaptación cardiovascular va a ser sistémica generalmente, pues, ¿sí? En la hipoxia. A cambio, el SID tardío, pues, la adaptación cardiovascular va a ser central. La hipoxia igual se va a generar, ¿sí? Acuérdense de que el SID precoz nos va a dar un feto inmaduro. Hay mayor tolerancia a la hipoxia, mientras que un SID tardío va a haber un feto maduro también, pero menor tolerancia a la hipoxia, ¿sí? Y los dos, tanto el precoz como el tardío, tienen una elevada mortalidad y morbilidad, ¿sí? E igual, los bebés se mueren tanto precoces como tardíos, ¿sí? Entonces va a depender de cómo llevemos el control, cómo hacemos el seguimiento de esta paciente, va a depender también de la misma paciente, porque si la paciente no colabora, no viene a sus controles, entonces el paciente llega pues con los bebés ovitados. Entonces, seguimos. Miren el compromiso de la placenta, ¿sí? Un compromiso leve. Miren el compromiso leve, la isquemia placentaria que hay. Un compromiso medio, la mitad, y un compromiso severo, solamente pues es un cuarto. Entonces, podemos determinar en cuanto a placentas, ¿sí? Solamente para que miren la imagen. Entonces, ¿cómo es la secuencia de eventos de la insuficiencia uteroplacentaria? ¿Sí? Tenemos que tener dos conceptos básicos acá. Considerar primero un SID temprano y un tardío. Acuérdense que el temprano, el compromiso predominante es la perfusión. Acuérdense, la perfusión. A diferencia que la tardío, que el compromiso tiende a ser la difusión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hemos dicho que se altera la arteria umbilical. Sí, la arteria umbilical se altera, el índice de posibilidad puede ser ausente o puede ser reverso. Doctor, ¿cómo es esto? Ahorita lo vamos a ver en una imagen, muchachos. No sé, solamente para que puedan entender esto. Primero la perfusión y cuál es la difusión. Igual también en la arteria cerebral media, ¿sí? La asociación entre cerebro umbilical, entonces índice cerebro placentario, ¿sí? Tenemos que ver cómo está esto. Entonces, lo que les venía diciendo, el estudio Doppler, ¿por qué es importante entonces? ¿Sí? Porque nos va a dar lugar a qué? A procesos fisiopatológicos, nos va a dar, determinar cómo está yendo la fisiopatología, nos hace mirar más allá de lo que no podemos mirar. El Doppler ya nos está avisando, nos avisa. ¿Qué nos avisa? Cambios hemodinámicos, ¿sí? Cambios hemodinámicos asociados a las condiciones que pretendemos evaluar. ¿Para qué? Para una adecuada interpretación de lo que vamos a buscar, de lo que vamos a medir en cada caso, ¿sí? Y el estudio Doppler permite evidenciar, pues, las modificaciones hemodinámicas asociadas con determinadas condiciones patológicas, ¿sí? Y de estas, las aportaciones más importantes que se han producido es la monitorización de la hipoxia crónica fetal, ¿sí? Entonces, en conclusión, Doppler nos sirve para determinar si esta arteria está hipóxico este bebé o no está hipóxico, ¿sí? Entonces, ¿cómo la estadificación? Entonces, ¿cómo voy a estadificar? Entonces, yo tengo mis dos estadios, acuérdense, de acuerdo al consenso, tengo un SID precoz y un SID tardío. Pero esta clasificación, pues, ya del SID, también se puede clasificar en 4 estadios. Los más importantes tenemos el estadio 3 y el estadio 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estadio nos va a dar lugar a ¿qué? Nos va a dar lugar a una baja sospecha de acidosis y una alta sospecha de acidosis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, hallar mi peso fetal, mi percentil, lo que hemos venido hablando. Primero yo calculo, ¿sí? Voy a calcular a través de los diámetros del feto, saco mi peso y en función a eso veo mi percentil,
¿sí? Entonces, si es menor el percentil de 3 o el percentil está entre 3 y 10, entonces estoy pensando en una insuficiencia placentaria. ¿Qué más? Entonces, ya saqué mi percentil, ahora voy a sacar el Doppler, ¿sí? ¿Cómo es el Doppler, doctor? Vamos a ver. Le tengo que hacer el índice cerebroplacentario. Acuérdense que esta es una división simplemente de la arteria cerebral media sobre la arteria umbilical. Entonces, en base a eso, hay unas tablitas que nos dan un valor y nos ponemos en el valor y buscamos, que posteriormente lo vamos a ver. Solamente que los estoy mencionando, chicos, ¿sí? Por esto es un poco tedioso porque hay que saber un poco de Doppler. Para hacer un diagnóstico de esto, tienes que saber Doppler, si no, no vas a entender esto, ¿sí? El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, ¿sí? Cuando es menor del percentil 5, ¿sí? Acuérdense que la arteria cerebral media son ondas picudas. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media es un vaso de mayor calibre, ¿sí? Tiene un gran volumen. Igualmente el IP de las arterias uterinas que sean mayor de un percentil 95. Entonces, cuando yo tengo bajo este criterio los Doppler, estoy frente a una insuficiencia placentaria leve. Igual, cuando estoy en una insuficiencia placentaria severa, cuando mi peso fetal está por debajo del percentil 10. O puede ser que la arteria umbilical esté en una diástole 0. Doctor, ¿cómo es esto? El flujo puede estar ausente o reverso, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué les dije? Lo más importante cuando miramos pues un CIR, ya buscamos siempre el tipo 3 y el tipo 4. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una baja sospecha de acidosis, aquí sí está todo alterado, muchachos. Aquí sí nos tenemos que mirar con gran experiencia, tenemos que mirar un ducto, cómo está el flujo del ducto venoso, si está debajo del percentil 95, está por encima, ¿sí? Entonces, son técnicas más de Doppler, más sofisticadas que tenemos que llegar a conseguir para poder hacer estos diagnósticos y poder salvar a este bebito, pues, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora una de cada una para poder entender, ¿sí? Si no, no vamos a entender. Entonces, acuérdense que el estadio 1, ¿sí? Es la insuficiencia placentaria leve, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a evaluar? Entonces, voy a evaluar mi peso fetal esperado, ¿sí? Que esté por debajo del percentil 3, ¿sí? ¿Cuál? La arteria umbilical, ¿sí? Aquí lo hago con mi edad gestacional, con mis parámetros, mi Doppler. Entonces, voy a ver mi arteria umbilical. Miren, esta es una arteria umbilical, por ejemplo, ¿sí? Arteria umbilical tiene una sístole y tiene una diástole, ¿sí? Está gordita la diástole, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este pico, ¿sí? Este pico de la diástole se comienza a disminuir? Miren, comienza a disminuir, está disminuida, ¿sí? Entonces nos está avisando que no le está llegando mucha sangre, que la arteria umbilical se está esforzando más, ¿sí? Igual, por ejemplo, tengo mi arteria cerebral media, ¿sí? ¿Sí? Miren cómo están los picos, pero hay una figura mejor para poder explicarles esto, ¿sí? Lo que quiero que, más que todo, que tengan empiece esto, pues, ¿cuándo es un estadio 1? Cuando es una insuficiencia placentaria leve, cuando cumple todos estos criterios, ¿sí? La arteria umbilical, que con un IP que esté por encima del percentil 95, que la arteria uterina, que tenga un índice de pulsatilidad. Acuérdense que esto lo da la máquina, muchachos. Todo esto lo da. Solamente ingresamos los datos y nos da la máquina. Nosotros solamente escribimos, ¿sí? Y pensamos en qué tipo está. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, porque todos estos valores nos da la máquina, ¿sí? Entonces, si estoy frente, ya diagnostiqué, me da uno de estos parámetros, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a seguir mi seguimiento y voy a finalizar a la paciente, a llegarla hasta las 37 semanas para poder terminar esa gestación, ¿sí? Acuérdense de que también no dejemos de lado la cardiotocografía, ¿sí? Tenemos que seguir, porque esto nos va a ayudar.
definitivamente que nos va a ayudar. Que no esté en el consenso, pero nos puede ayudar. ¿Sí? Si yo veo unos latidos que son una taquicardia sostenida, que está por encima de los 180, caramba, me está llamando la atención, esto sí, me puede llamar la atención. Entonces yo tengo que hacer una vigilancia de esta gestante con más precisión, citarla más seguido, estar atrás de ella, decirle, señora, usted me tiene que contar cuando se mueve el bebito, cuando no se mueve, me tiene que avisar, se viene al centro de salud, se viene al hospital para seguir haciendo un monitoreo. ¿Sí? Entonces, en el estadio 2, acuérdense, en el estadio 2 yo voy a diagnosticar una insuficiencia placentaria severa, ¿sí? Entonces yo tengo que tener mis criterios, primero que mi peso fetal esperado está debajo del percentil 10, más alguno de estos criterios. ¿Qué criterios? Que la arteria umbilical con flujo diastólico, ¿sí?, sea ausente. Por ejemplo, la arteria umbilical, ¿sí? Miren, ¿se acuerdan cuando les decía que la arteria umbilical, sí, tiene un sístole y tiene un diástole? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un sístole y el diástole no está ausente. O puede estar inversa. Por eso que dice aquí, arteria umbilical con flujo diastólico ausente, no hay la diástole, en más del 50% de los ciclos, o sea, casi todos los ciclos que se hacen, entonces no hay pues la diástole, ¿sí? En asa libre, acuérdense que se tiene que tomar en asa libre, ambas arterias umbilicales en 2 ocasiones con un intervalo de mayor de 12 horas, ¿sí? Entonces, si yo encuentro en un Doppler de la arteria umbilical que la diástole está ausente o está inverso, entonces yo tengo que terminar mi gestación a partir de las 34 semanas, ¿sí? Yo no puedo esperar más. ¿Por qué? Porque ya me está avisando de que está deteriorándose este bebé, ¿sí? No le está llegando mucha sangre, en cualquier momento se te va a ovitar. Acuérdate que ya estás en un estadio 2, es una insuficiencia placentaria severa, ¿sí? ¿Y qué hacemos con un estadio 3? ¿Sí? Acuérdense que si diagnostico un estadio 3, un SIDA estadio 3, estoy bajo la sospecha de una acidosis fetal, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es esto, cuando voy a encontrar un peso fetal esperado menor del percentil 10, ¿sí? Más alguno de estos criterios, ¿sí? Miren la umbilical, ¿sí? Ya no está ausente, sino que está reversa la diástole. Entonces, arteria umbilical del flujo está reversa, ¿sí? ¿Qué pasa con el ducto venoso? ¿Sí? El ducto venoso, ¿sí? También, el ducto venoso, su IP debe ser mayor del percentil 95. Sí, pero yo quiero ver uno normal, primero un ducto, que la vamos a ver. Sí, entonces cuando yo hago este diagnóstico, una baja sospecha de acidosis fetal, ojo, debo terminar la gestación a partir de las 30 semanas, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más directo el ducto venoso. ¿Sí? Estoy diagnosticando ya cerca, acuérdate, el ducto venoso, pues es la que se pega con la vena cava inferior y que va directo a la aurícula derecha. O sea, me está dando lugar a que ni siquiera le está llegando mucha sangre, no solamente a la placenta, sino ya al mismo corazón del bebé. ¿Sí? Estoy haciendo trabajar más de lo normal. ¿Sí? Por eso que hay una baja sospecha de acidosis fetal. ¿Sí? ¿Y qué hago con el estadio 4? En el estadio 4, alta sospecha de acidosis fetal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que su peso fetal esperado está debajo del percentil 10 y con alguno de estos criterios, ¿sí? Ducto venoso del flujo está reverso. Miren, quiero que miren esto, ¿sí? Entonces voy a buscar un ducto venoso normal. Miren, el ducto venoso generalmente tiene un sístole, una diástole y un pico A, ¿sí? Entonces, este pico A está inverso, miren, está reverso. ¿Ven esto? Cuando yo veo esta imagen en una ecografía, entonces esta es una alta sospecha de acidosis fetal. Hágale una cardiotocografía y miren que va a estar por encima de los 180 y va a tener, miren, una taquicardia sostenida. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos directamente al corazón del bebito, estamos cerca. Entonces no nos queda otra de finalizar la gestación, pero a partir de las 26 semanas.
¿sí? Hay un monitoreo más estricto, ¿sí? Entonces, Doppler de la arteria uterina, ¿sí? Lo que acabamos de decir, pues, ¿qué nos va a dar la arteria uterina? Generalmente, pues, la arteria uterina, pues, su diagnóstico para un CIR es controvertido porque solamente nos sirve la arteria uterina en el primer trimestre, ¿sí? O sea, si es en el primer trimestre, nos va a dar lugar entonces a diagnósticos, criterio diagnóstico para ser un CIR precoz, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente, pues, nos va a dar lugar a signos placentarios como la mala perfusión materna y un envejecimiento placentario. Cuando ya llega el bebito, ya está 30, por encima de las 30 semanas, pues ya nos pasamos el diagnóstico de un CIR precoz porque no hicimos un Doppler de la arteria uterina, ¿sí? Entonces, la guía del 2022 nos dice que no solamente tenemos que evaluar la uterina, pues evaluemos todo, la arteria umbilical, el ducto venoso y la arteria cerebral media, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la arteria cerebral media cuando está por encima del percentil 95? Entonces, estamos frente a una insuficiencia placentaria y una mala perfusión vascular materna de la placenta. Acuérdense, hay una mala vascularización placentaria, ¿sí? La arteria cerebral media. Entonces, ¿cómo nos ayuda la arteria umbilical para hacer diagnóstico? Entonces, lo primero que teníamos que hacer, a ver muchachos, primero tengo que localizar mi cordón umbilical, ¿sí? En un espacio libre, ¿sí? No tiene que ver ninguna estructura fetal, ¿sí? Para poder yo hacer un buen Doppler de la arteria umbilical, ¿sí? Enciendo el color, ¿sí? Hay una teclita que se pone color y nos va a dar este cuadradito, ¿sí? Una vez que tenga, pongo el volumen de muestra sobre la arteria uterina, el calibre, ¿sí? Y nos va a dar un IP. Aquí está el IP, como le dice, todo este IP nos va a botar la máquina. O sea, yo no me puedo preocupar por valor, sino cuánto sale y para traspolarlo esto a una tablita, si está bien o está mal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para hacer un Doppler de la arteria umbilical, ¿sí? Yo tengo que pedir a la paciente que no respire, ¿sí? Para poder que no esté en movimiento generalmente, ¿sí? Señora, un momentito, no respire para poder que las ondas salgan bien, ¿sí? Acuérdense que la arteria umbilical tiene un sístole y tiene un diástole y son anchas, miren, el diástole es ancho, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es patológico? Miren, esto es uno normal, ¿sí? Lo normal es esto es una onda, porque ya lo diagnostiqué tardío, pues, ¿sí? Hay una insuficiencia placentaria leve, ¿sí? Pero ¿qué pasa si comienzo yo a diagnosticar? Miren, la arteria umbilical, ¿sí? Cuando el flujo uteroplacentario ya tiende a ser casi unos 2/4. Entonces, miren, el diástole, miren este diástole y ahora comparen con esto. El diástole está disminuido, ¿sí? Entonces, el IP se debe terminar, dice, entre las 36 a 37 semanas. O sea, yo tengo que terminar, si yo observo una arteria umbilical con estas características, allá. Entonces, un seguimiento estricto, ¿sí? Cada semana y entre 36 a 37 yo la voy a terminar la gestación porque ya hay daño uteroplacentario, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo observo, pues, que la umbilical ya no tiene diástole? Miren, no tiene diástole. O sea que el daño es más severo, ¿sí? Este daño es más severo. Entonces, el evento de muerte me puede dar hasta un 6%, ¿sí? Mayor daño en 5 días yo tengo que hacer el control, hacer un seguimiento cada 2 semanas. Entonces, tengo que terminar la gestación entre 32 y 34 semanas, ¿sí? Entonces, todas estas características le llamamos entonces un CIR temprano. O puede ser de que no esté ausente, puede ser que esté inversa la diástole, ¿sí? Está invertida. El evento de muerte de este paciente, de este neonato, es un 30%. Mayor daño en 2 días. Entonces tengo que hacer un seguimiento 3 veces por semana y terminar la gestación entre las 30 y 32. ¿Sí? Entonces, aquí se ven mejores las imágenes del autismo. Entonces, con simplemente mirar, tú ya te puedes dar cuenta de que algo está pasando. Si es la umbilical, piensas en placenta. Y más o menos te imaginas, uy, carambas, no le está llegando mucha sangre a la placenta, se está envejeciendo esta placenta, está pequeña, este bebé no le está llegando oxígeno, ¿sí? Se está muriendo, pues, muchachos. ¿Sí? Una imagen mejor para que puedan ubicarlo, para que puedan tener una idea, un flujo normal. Miren, este es el flujo normal, así nos tiene que dar la umbilical, ¿sí? Cuando está disminuido el diástole, miren, todo este diástole está disminuido,
Está chiquito, está chiquito. Diástole ausente, no hay la diástole. Y aquí está invertido, está reverso. ¿Sí? Úteros, entonces insuficiencia uteroplacentaria. ¿Sí? Lo que hemos venido diciendo del percentil, del Delphi, lo que hace. Entonces, la arteria uterina, acuérdense, solamente para esta diapositiva, para que ustedes puedan determinar que la arteria uterina se encuentra alterado casi en un 6.7% de todos los casos en los diagnósticos. ¿Sí? Nos va a dar lugar a insuficiencias placentarias que pueden ser precoces en la gestación. Y el consenso Delphi que ya hemos venido diciendo. Entonces, ¿cómo nos ayuda la arteria cerebral media? ¿Sí? Acabamos de terminar la umbilical. ¿Sí? Ahora la cerebral media. ¿Sí? Claro, yo tengo que saber de todas mis arterias, sino cómo voy a hacer mi evaluación. Entonces, previamente, pues, tengo que ubicarles. Pues, ubico mi polígono de Willis, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a encontrar la arteria cerebral media? Primero tengo que hacer mi corte. El tipo de corte es axial del cerebro, donde yo voy a comprometer tanto al tálamo como a las alas mayores del hueso esfenoides, porque en las alas mayores del hueso esfenoides es allí donde voy a encontrar mi arteria cerebral media. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver que caigan los picos o que las ondas se manifiesten entre 3 a 10 ondas. Tengo que angularlo, la angulación para poder sacar esto debe ser con el traductor entre 0 a 0 grados. Aquí sí son 0 grados, ¿sí? Y la porción más próxima a la arteria cerebral media, pues, para poder tomar un buen cálculo del Doppler, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa entonces con la arteria cerebral media? ¿Cuándo la voy a encontrar alterada? ¿Sí? Cuando el IP está menor del percentil 5. Entonces, generalmente, pues la arteria cerebral media es la que me va a identificar fetos pequeños con un CIT tardío, o sea que va a haber una vasodilatación cerebral. Y esto se manifiesta, pues, en el proceso fisiopatológico. Miren cómo es una arteria. Esto es lo normal, miren, muchachos, esto es lo normal, ¿sí? Lo normal es alta resistencia. Miren, como es una arteria de mayor calibre, hay mayor volumen, entonces miren su pico, una sístole, y miren todo este diástole. ¿Cuándo está patológica? Cuando comienza a aumentar esto, ¿sí? Acuérdense que siempre las arterias cerebral medias son picudas, miren, son picudas. Ustedes ven en el Doppler, están picudas, está normal, pero cuando ya ven que el diástole está anchita, entonces se está hinchando esto, algo está pasando, entonces no hay mucha cantidad de sangre, entonces es que está disminuyendo, pues, y se devuelve más ancha, ya no son tan picudas. Miren ahora, entonces, cómo se va deteriorando la arteria cerebral media. ¿Qué significa? Que la resistencia va disminuyendo cuando la arteria se va dilatando, buscando, pues, compensar esa hipoxia fetal que hay, ¿sí? Entonces, así se manifiesta en el Doppler ecográficamente, ¿sí? Tener en cuenta también, pues, bueno, esto es lo mismo, casi lo mismo, pero ¿qué nos va a predecir? ¿Sí? ¿Qué nos va a predecir esa arteria cerebral media? Acuérdense, mortalidad en corto plazo con valores altamente patológicos, tasa mayor de cesárea por sufrimiento durante el trabajo de parto, un bajo score de Ladgar y un daño o peor, un desarrollo neurológico de estos pacientes, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos venido diciendo. Entonces, acuérdense que cuando hago un Doppler de la arteria cerebral media, tengo una probabilidad de 6 veces, ¿ya? 6 veces mayor de cesárea de urgencia, con sospecha de sufrimiento fetal, ¿sí? Es decir, de que hemodinámicamente, pues, hay una hipoxia fetal, ¿sí? Entonces, cuando estas son las tablitas que decía, entonces, acuérdense, le hago el IP, hago un Doppler de la arteria cerebral media, entonces me va a dar un valor, ¿sí? La máquina me da un valor, eso yo lo traspolo a esta tabla, ¿sí? Arteria cerebral media, entonces yo tengo que ver, entonces, dependiendo de la gestación, de la edad gestacional que tiene, es el valor que me tiene que dar. Cuando está por encima de una desviación estándar o cuando está por más de una desviación estándar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, miren, estos son los límites normales, no solamente de la arteria cerebral media, sino también tenemos de la arteria umbilical, tenemos de la arteria uterina, tenemos del índice cerebroplacentario, o sea,
la división entre la cerebral media y la umbilical. Entonces tenemos sus parámetros, ¿sí? Porque la máquina nos va a botar solamente valores y nosotros los traspolamos a esta tablita, sacamos nuestra tabla en nuestro celular o a veces está pegado ahí en el ecógrafo, al ladito tenemos, pues, solamente lo traspolamos, lo medimos y vemos cómo está de acuerdo a la semana de gestación, si está patológico o no está patológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el coeficiente o índice cerebroplacentario? El índice cerebroplacentario simplemente viene a ser la división, acuérdense, del IP de la arteria cerebral media y de la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces, es un parámetro más sensible para determinar sí, porque nos va a detectar el 60% de sí. Sí, acuérdense que hay un flujo diastólico en la arteria cerebral media, es menor que la umbilical. Divido los dos, entonces más o menos, igual o mayor igual que 1. ¿Sí? Igual, entonces, ¿para qué nos sirve, señores? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve el índice cerebroplacentario para poder hacer un diagnóstico más precoz, más directo, ¿sí? Tanto de la arteria cerebral media como la umbilical, ¿sí? Acuérdense que estos nos va a dar lugar, llegan a detectarse hasta el 23% de alteraciones e implica un incremento de las tasas de cesárea, ¿sí? Por eso que tenemos que hacer este doble, ¿sí? Entonces, ese es más que todo, este es el proceso fisiopatológico. Miren una arteria cerebral media, como es lo normal, ese es cuando la placenta está normal, ¿sí? Pero conforme se va deteriorando la placenta, entonces, miren estos picos de la arteria cerebral media. ¿Se acuerdan que les decía que tienen que ser picudas? Sí, y miren cómo está ahora. Entonces, cómo va disminuyendo. Realmente para que tengan una idea, entonces, el índice cerebroplacentario, porque es importante, porque es más sensible a la hipoxia, acuérdense, nos da una sensibilidad y una especificidad hasta el 93 y 76%. Predice muerte perinatal en fetos pequeños, ¿sí? Nos da lugar, está asociado a cesáreas de urgencia, ¿sí? Y por un informe cardiotocográfico alterado, ¿sí? Le hacemos una cardiotocografía y nos va a salir que está por encima de los 180. ¿Sí? Es importante, entonces, el índice cerebroplacentario, como lo vemos aquí en la tablita, ¿sí? Que ya lo mencionamos. ¿Y cómo nos ayuda el ducto venoso? ¿Sí? Entonces, el ducto venoso, entonces, lo primero que tengo que saber, pues, en el ducto venoso, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Entonces, acuérdense, la placenta, el cordón umbilical, la vena umbilical. En la vena umbilical nacen dos colaterales, dos tubitos. Uno que va a la vena hepática izquierda y que va a vascularizar a todo el hígado, ¿sí? Y el otro, que es el ducto venoso, que va directamente hacia la vena cava inferior. Por eso que es más directo, por eso que directamente nos va a dar lugar a la acidosis fetal del feto, ¿sí? Entonces, hacemos un corte longitudinal del feto, lo magnificamos, ¿sí? Lo hacemos más grande, casi un 75% de la pantalla del ecógrafo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer acá es identificar el vaso, pues, ¿sí? Pero para poder identificar el vaso yo tengo que tener mi volumen de muestra. Esa es una tecla que nos da unos parámetros. O sea, para hacer un ducto venoso yo tengo que tener un volumen de muestra aproximado de 0.7 a 1 milímetro. Yo lo pongo, ¿por qué? Porque aquí hay muchos vasos y no podemos confundir. A cambio, con este volumen de muestra solamente me va a detectar el ducto venoso. Más o menos tengo que colocar, pues, tengo que observar unas 6 ondas, ¿sí? Y el IP me tiene que salir menos de 1.30, pues, para poder traspolarlo a la tablita y poder mirar, pues, cómo está ese índice, cómo está el IP del ducto venoso, ¿sí? El ángulo que voy a utilizar, ¿cuál es el ángulo? El ángulo, pues, es menos de 30 grados, 0 grados hasta 30 grados puedo utilizarlo, no puedo utilizarlo más, ¿sí? Ducto venoso, ¿para qué sirve, doctor? ¿Qué hago con medirlos? Ya saco, miren, si ustedes miren esto, acuérdense de que el ducto venoso nos va a dar, es un marcador predilecto ¿de qué? De muerte fetal. Sí, se altera tardíamente cuando ya estás previo a la muerte. O sea, en la primera instancia, cuando el bebé se está dañando, se está deteriorando, tú no lo puedes diagnosticar, ¿sí? Pero cuando ya está a punto de morir este bebé, entonces
ya lo vas a poder mirar cómo están las ondas, están invertidas la onda A, ¿sí? Un IP mayor de un percentil 95 se asocia casi a un 66% de mortalidad perinatal, altísima. Entonces, un bebé con un ducto venoso, lo tengo que operar urgente porque se va a morir. Tengo que sacarlo, sí o sí lo saco. ¿Sí? La semana pasada sacamos uno del hospital. ¿Sí? Nos pedimos el ducto venoso y nos salió pues que estaba alterado. Lo sacamos. Entonces aquí, como les decía, una onda S, que es la sístole, la onda D, que es la onda del diástole, y esta es una onda A. Miren cómo el compromiso vascular se va dañando. La onda disminuye la onda A, una disminución, se vuelve ausente, se vuelve reversa porque ya hay un compromiso de retorno venoso. Generalmente, pues, ¿por qué? Porque el ducto venoso, ¿a dónde se llega? ¿Dónde llega la vena cava inferior? ¿Y dónde va la vena cava inferior? Va hacia, va hacia la aurícula derecha, que mantiene, pues, el mayor gasto cardíaco, según el Clínico de Barcelona, una imagen del Clínico de Barcelona, ¿sí? Entonces, no dejemos de lado decir, pues, de que el ducto venoso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para predecir la muerte fetal a corto plazo y especialmente es útil para el SIR precoz. Está asociado generalmente, pues, a una acidosis fetal, ¿sí? Y tiene una prevalencia del 40 a 100% de mortalidad materna y de hacer un SIR precoz, ¿sí? Bueno, un estudio que se hace del ducto venoso, una regresión sistemática, 18 estudios observacionales, donde incluyeron pues el estudio 2.267 fetos, donde se confirmó que el Doppler del ducto venoso tenía una alta capacidad predictiva de mortalidad perinatal. ¿Qué más? Entonces, el ducto venoso ya indicaría finalización de gestación a cualquier edad gestacional, siempre y cuando esté por encima de las 26 semanas. ¿Sí? Acuérdense, tiene que estar por encima de las 26 semanas. El 50% de los casos de alteración del Doppler del ducto venoso, esto va a preceder con la pérdida de variabilidad a corto plazo en el cardiotocografía. ¿Se acuerdan que les enseñé? Entonces, cuando los latidos se mantienen alterados, hay una taquicardia fetal, es sostenido y generalmente está por encima de los 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo diagnostico, solamente hago, quiero hacer un diagnóstico de SID, pero solamente le hago solamente le hago el Doppler de la arteria umbilical? Miren entonces el color azulito, ¿sí? De la arteria umbilical anormal, ¿sí? Entonces, ¿voy a diagnosticar? Sí, pero en pocas cantidades. A diferencia, pues, de que si yo hago una combinación de la arteria umbilical, hago índice cerebroplacentario, hago índice, el ducto venoso, entonces voy a hacer el diagnóstico de INSID con mayor proporción, voy a poder hacer mi mejor diagnóstico, ¿sí? Y voy a precedir esta muerte neonatal, ¿sí? Miren lo que hace la Fetal Medis, el Clínico de Barcelona, todo lo que hemos venido diciendo, ¿sí? ¿Cómo vamos a monitorear estos pacientes, ¿sí? Ya, doctor, usted diagnosticó, vamos a suponer, diagnosticamos una insuficiencia placentaria severa, ¿sí? Encontramos que la arteria umbilical está reversa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que vamos a hacer, pues, es... perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Terminar la gestación, pues, ¿sí? Vamos a terminar la gestación, ¿sí? ¿Cómo voy a tener? Por una cesárea, entonces, a partir de las 34 semanas. Pero tengo que hacer un control, ¿sí? Semanal, ¿sí? Por semana, ¿sí? Entonces, todo esto son las características, los criterios clínicos que solamente lo vamos a conseguir con el Doppler. El diagnóstico de insuficiencias placentarias lo vamos a hacer con, acuérdense, con el peso fetal esperado, con el percentil, ¿sí? Y el monitoreo y el diagnóstico. Muy bien. Entonces, generalmente, pues, el SIR está vinculado a la preeclampsia. Entonces, el único tratamiento efectivo, un SIR, una preeclampsia, es finalizar la gestación. Los marcadores en el primer trimestre podrían detectar pacientes proclives a desarrollar, pues, una preeclampsia y un SIR. Entonces, en otras palabras, preeclampsias es versus a crecimiento restringido intrauterino, ¿sí? Coherente, preeclampsia, miren ustedes el tamaño del bebito, la altura uterina,
el ponderado del feto, miren en la historia, miren las ecografías, entonces ese es un bebé que se viene pequeño, es un sí. Entonces tenemos que hacer ese diagnóstico. Actualmente, pues, no hay una evidencia sobre cuál es la mejor conducta, doctor. Ya diagnosticamos y cuál es la mejor conducta que hacen. No sabemos, porque no hay un consenso en sí. Solamente se maneja consensos nacionales, o de acuerdo a tu hospital donde trabajas. Entonces, ¿cómo estamos manejando el CIR, por ejemplo, en el Hospital de las Mercedes? Simplemente un Doppler patológico, pum, se termina la gestación y punto. ¿Sí? Se hace interconsulta con el pediatra y le explicamos el problema. El pediatra, doctor, miren, tenemos estas condiciones, este bebé se nos está muriendo, ¿sí? No hay otra. Bueno, a pesar de que tengamos pues un perfil biofísico, tengamos una cardiotocografía de este bebito, que tengamos todas las comorbilidades de la paciente, se termina sí o sí porque se muere. Esto, ¿sí? Entonces, acuérdense que menores de 34 semanas, entonces si voy a terminar una gestación, entonces lo primero que tengo que es madurar los pulmoncitos, al menos una dosis de corticoides, ¿sí? Y evitar, pues, y el sulfato de magnesio, pues, en aquellos bebitos menores de 32, pues, entonces, más que todo por conseguir, pues, una neuroprotección fetal de estos bebés, ¿sí? Si no nacen mal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mi conclusión es que un CIR continúa siendo un desafío para la medicina perinatal. ¿Sí? Es importante una causa de morbimortalidad fetal y neonatal. El Doppler actualmente es un método fundamental tanto para el seguimiento como para el manejo del CIR. ¿Sí? Acuérdense de que el CIR precoz, menos de 32 semanas, dice, habitualmente sigue siendo una historia natural donde el Doppler es importante para definir el momento oportuno para la interrupción de la gestación. ¿Sí? Entonces, un CIR nos debemos de ajustar a nuestros protocolos donde trabajamos. ¿Sí? Ahora, miren lo que hace el Clínico de Barcelona. Modificó lo que decía Delphis. Entonces, ¿se acuerdan que les enseñé 4 estadios? ¿Sí? Pero este Clínico de Barcelona dice, solamente ha modificado el grado 1, ¿sí? Habían 4 estadios. Dentro de este estadio que ha hecho el grado 1, lo ha separado simplemente en 1A y en 1B. De ahí cumplen los mismos criterios, ¿sí? Y en conclusión, les quiero dejar esta tablita, ¿sí? Donde está cómo voy a finalizar la gestación, cómo va a ser el seguimiento dependiendo del estadio que hay, ¿sí? Cuáles son los criterios diagnósticos por Doppler. Entonces, ¿cuál es la correlación fisiopatológica de los CIR? ¿Sí? Bien clarito, bien, en una tablita. Todo lo que acabamos de hablar es esto, muchachos. Estamos concluyendo con esa tablita. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué nos sigue? Ya tenemos el seguimiento, tenemos el tratamiento, cómo finalizar la gestación, acuérdense los corticoides, el sulfato de magnesio. Ahora, la cardiotocografía, eso es lo que les venía diciendo. La cardiotocografía quedó de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo consideran para hacer diagnóstico de CIR, ¿sí? A pesar de que el Clínico de Barcelona, el Colegio de Ginecobstetra, ¿sí? Lo siguen mencionando, no, pero hay que tener cuidado porque una paciente que tenga una taquicardia sostenida, bueno, no serviría, ¿sí? Pero solamente el Colegio Americano de Ginecobstetra, en marzo del 2022, ha publicado en su artículo que la cardiotocografía tiene un valor muy importante para hacer ese diagnóstico de CIR. Sí, el perfil biofísico quedó de lado y también quedó de lado el índice de líquido amniótico. No sirve, doctor, pero está bajo el líquido. Eso no me da diagnóstico, ¿sí? De poder hacer un diagnóstico de CIR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía es cuestionable, no hay muchos estudios que avalan, pues, el lila, una disminución de líquido está asociado a un CIR. ¿Sí? Gracias, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Pero como les vuelvo a decir, ahora pues el CIR pues está de moda. Lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes, decirles a sus tutores o mirar historias de cuando es un CIR
mirar cómo son los Doppler, mirar, ya, aunque sea en un videito, pues cómo hacemos este diagnóstico. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, chicos, por escucharme. Gracias, doctor. Al parecer no hay preguntas. Sí. Sí, pues no todo sería en base al Doppler prácticamente. Así es, muchachos. Entonces, ya quedó de lado lo que hasta el 2016 ustedes, si leen, por ejemplo, leen este argentino, este libro, el Chuar, el Ennis Wander, que es americano, leen el Botero, leen diferentes bibliografías que están todavía, menos del 2016, entonces todavía van a encontrar que el CIR se hacía con líquido amniótico, se hacía con la cardiotocografía, con el perfil biofísico. Al Doppler lo dejan de lado. Entonces, desde que aparece el Doppler, pues con mejor imágenes, pues, estudios ya más concientizados, mejor sustentados, fundamentados, entonces ya pues se dejó de lado todo y ahora solamente se trabaja con el Doppler. ¿Sí? Y ojo, para manejar Doppler tienes que saber, tienes que experimentar, o sea, no todos manejamos bien el Doppler, ¿sí? Porque, o sea, tienes que conocer primero cómo hacerlo, ¿sí? Y tienes que conocer la base, pues cómo hacer un Doppler. No es poner el caliper y listo, ¿sí? Porque eso yo le puedo enseñar al vigilante que está ahí, ven para acá, vas a hacer esto y lo hace, pero interpretar es nuestro tema, ¿sí? Como médicos debemos de saber interpretar, ¿sí? Bueno, muchachos, gracias por escucharme. Hasta otra Listo, doctor. oportunidad. Muchas gracias. Claro. Marco, te envío las diapositivas, lo voy a convertir en un PDF y los envío. Ya está bien, doctor. La grabación le va a llegar a su correo, al igual que a todos los participantes. Cuídense, muchachos, ya estudian. Listo, doctor. Gracias. Dejar de grabar para que tenga la grabación.